Hola, estamos en la sesión número 8 de nuestro curso El hombre es capaz de Dios. En esta mañana vamos a ver lo que es el tema de los fenómenos religiosos. Así que les comparto la pantalla para que podamos seguir esta reflexión. Los fenómenos religiosos. Vamos a ver entonces que al pensar en el hecho religioso, cómo es que las religiones están en el mundo desde la época prehistórica hasta nuestros días, hoy vamos a ver que estas religiones se presentan de diferentes modos por todas partes en el mundo. Y eso es a lo que llamamos un fenómeno religioso. ¿Cómo es que aparecen las religiones en el mundo? La religión persiste hasta la actualidad y hay observadores minuciosos que, siendo fenomenólogos, buscan comprender el fenómeno religioso en su totalidad a partir de sus múltiples manifestaciones en todo nuestro planeta. Es en el siglo XIX, en Europa, donde Friedrich Max Müller y Cornelius Petrus Thiel se consideran los precursores de lo que llamamos las ciencias de la religión. ¿Por qué? Porque se vio la necesidad de tener un conocimiento profundo de las causas que producen ciertas religiones o las religiones en el mundo, pero había que analizar sus fundamentos, sus principios, sus rituales, todo lo que implica este hecho religioso. Así que entonces estos dos autores son los precursores de las ciencias de la religión. Las ciencias religiosas se ocupan del hecho religioso en la historia de la humanidad, en tanto que la filosofía y la teología se ocupan de analizar, de reflexionar, de tomar y sacar los argumentos que se ocupan de Dios y de lo divino. Así que entonces las ciencias de la religión o estudios religiosos se refieren al estudio científico, neutral y multidisciplinar de las religiones, abarcando sus mitos, ritos, valores, actitudes, comportamientos, doctrinas, creencias y hasta sus propias instituciones. Las ciencias de la religión son un estudio multidisciplinar, engloba y sistematiza las conclusiones de diversas ciencias, como son la filosofía, la filología, la historia, la arqueología, la antropología, sociología, psicología, neurobiología y hasta las ciencias cognitivas. ¿Por qué? Porque es un hecho que el fenómeno religioso abarca todo el acontecer humano y tiene implicaciones en todas las áreas donde se desarrolla un ser humano. Perdón. Así que entonces vamos a ver que no es materia sencilla estudiar a las religiones del mundo. Por lo tanto, había que clasificarlas. Clasificarlas porque tenemos religiones desde las antiguas, más antiguas civilizaciones o civilizaciones primitivas hasta nuestros días. El espectro es muy amplio. La cantidad de movimientos religiosos es espectacular, así que había que clasificarlas. Y les voy a platicar un poquito de cómo encontramos las primeras civilizaciones y qué es de cómo es que el hombre ha reflexionado en este tipo de reflexión de religiones desde la antigüedad. Nos damos cuenta entonces que las primeras civilizaciones son portadoras de los primeros testimonios del hecho religioso, con sus mitos que representan la primera expresión de la razón que sistematiza un hecho religioso. Así que el mito no nada más es un cuento o una leyenda, producto también de la imaginación, sino que nos da cuenta de esta racionalidad del ser humano para tratar de satisfacer su inquietud, su necesidad de absoluto y de trascendencia. Debemos reconocer también que
los antiguos filósofos griegos fueron los primeros en abandonar los mitos y realizar una teología natural, preocupados precisamente por explicar la realidad con una causa última que no fuera divina, a lo que pues, Aristóteles llamó el acto puro, ¿verdad? Aunque no logran conseguir la idea de Dios como la entendemos actualmente, sí los griegos tratan de profundizar y de separar religión de filosofía y filosóficamente entonces han llegado al concepto de acto puro que hoy en día identificamos de alguna manera con lo que entendemos que es Dios. Dicho esto, vemos cómo es amplio el espectro para filosofar en todas las religiones del mundo. Por lo tanto, hay que empezar a clasificar para poder tener orden, aplicar una metodología y sacar una conclusión a nivel del pensamiento científico. Y es entonces Roger Bacon que realiza la primera tipología de las religiones. Pongo la imagen de Roger Bacon, es una estatua que está en el Museo de Historia Natural de la Universidad de Oxford. Esto con el fin de que ustedes también lo conozcan y se dan cuenta que el estudio de las religiones es un estudio serio, es un estudio académico, científico, a nivel universitario y con toda la formalidad que se requiere para llegar a un conocimiento universal, objetivo y verdadero. Ahora bien, les voy a platicar cómo se clasifican, cómo es esta clasificación en un primer orden. Sin embargo, les quiero aclarar que si ustedes buscan clasificación de las religiones por internet, van a encontrar muchas clasificaciones de acuerdo a diferentes órdenes, según el número de sus miembros, según sus libros religiosos, según sus prácticas ceremoniales, muchas clasificaciones. Yo solamente les voy a poner un ejemplo para que esta idea quede clara y para que vean cómo es muy importante la tipología de las religiones para poder abarcar el amplio espectro de este mundo, de las religiones. Primera categoría que tenemos son las religiones Paganipuri, que se veneran realidades naturales. ¿Por qué el hombre en la antigüedad tenía la veneración a las realidades naturales? Porque su inteligencia y su voluntad tenía como la nuestra sed de absoluto, de perfección. Y al no comprender todavía el concepto de Dios, ven esa trascendencia, esa fuerza más allá de ellos, de las propias fuerzas naturales. Por lo tanto, deifican a las fuerzas naturales como el bosque, la lluvia, el fuego, etc. Pero esto nos habla de cómo el hombre ha pensado en la trascendencia, en el ser absoluto, y al no encontrar una respuesta evidente, claro que ve en lo que está más allá de sus propias fuerzas esta divinidad, y por eso se llaman Pagani Puri. Pagani es un término que viene de paganismo, que hace referencia a las personas que no creían en el cristianismo y que estaban fuera de este concepto, se les consideraba personas paganas, que estaban fuera del concepto del cristianismo. Y las religiones Pagani Puri, puro paganismo, veneran realidades naturales como que están fuera del concepto de lo que es Dios, ¿sí? Ya en el orden actual. Segunda clasificación, religiones idolátricas. Estas religiones son las que veneran cosas hechas a mano, como lo muestran las religiones politeístas, que hacen a sus propios dioses unos ídolos. El ídolo está hecho por las manos humanas, que las manos humanas son reflejo de la inteligencia. Y entonces el hombre, al tener esta necesidad de perfección y de absoluto, necesidad de trascendencia, también es capaz de crear sus propios ídolos. Y esto lo vemos, como les decía, en las religiones politeístas, y como ejemplo tenemos al hinduismo o al budismo, que el budismo también tiene su expresión y su veneración en cosas hechas por las manos.
en las posiciones del cuerpo, en todo este dominio de las pasiones. Tercera clasificación, las religiones tartarias. Este término viene de Tártaros, que era el lugar donde se van los dioses vencidos. Y entonces Tartari hace referencia a las religiones mongoles que unen el monoteísmo con la práctica de la magia. Y entonces este lugar es oscuro, tenebroso, de dioses muertos, pero con fuerzas hacia el hombre y hacia la naturaleza. Ese ejercicio mágico es lo que hacen las religiones idolátricas. No, las religiones tartari. Como última clasificación que les presento en este momento, tenemos a las religiones sarracenas. Este término sarraceno es el término que se ocupaba en la antigüedad para hablar en Oriente de las personas que cruzaban el desierto. Pasaban muchas penurias, pero también el desierto da muchas enseñanzas. Y en el desierto espiritual muchas veces es cuando buscamos también a Dios. Por eso se llaman religiones sarracenas. Estas son las religiones monoteístas que creen en un solo Dios y como ejemplo tenemos al judaísmo, al cristianismo y al islam. Los musulmanes, los cristianos y los judíos practican este tipo de religión llamadas religiones sarracenas porque al reconocer nuestra propia miseria humana también somos capaces de reconocer la grandeza de Dios. Y entonces, bueno, este es un ejemplo de lo que son de lo que es la tipología de las religiones para irlas clasificando y poderlas estudiar de una mejor manera. Vamos entonces a ir concretando sobre la definición de lo que es la religión. Del latín viene esta palabra de dos raíces, principalmente religare, que es ligar, atar, unir al hombre con algo trascendente. Y la otra etimología es relegere, volver a leer. ¿Qué es lo que vamos a volver a leer? Nuestras capacidades espirituales. ¿Cuáles son las capacidades espirituales? La inteligencia y la voluntad. Por mi inteligencia conozco un bien, por la voluntad tiendo a apropiarme de ese bien o a retirarme de él, ¿no es cierto? Y entonces, gracias a estas facultades, tenemos la libertad y somos capaces de amar. Pues bien, cuando yo vuelvo a leerme, relegere, estoy dándome cuenta de mis facultades espirituales y al reconocerlas me doy cuenta que el hombre es capaz de, es decir, es el único ser de la naturaleza que es capaz de entender, comprender, conocer lo que es Dios, el ser absoluto, perfecto, inmutable y perfecto. Con esto, con estas dos raíces, vemos entonces que la religión te lleva a un orden sobrenatural. Es como tú eres capaz de reconocer un orden superior, algo eterno, inmutable y perfecto. Y es una característica plenamente humana, como hemos visto en sesiones anteriores. Religión entonces es un hecho universal que se manifiesta de acuerdo a formas culturales de la sociedad, que se expresa su experiencia religiosa mediante el pensamiento y la acción como respuesta a una realidad trascendente mediante mitos, leyendas, símbolos, doctrinas, cultos, tradiciones, oraciones e imágenes. Y cada fenómeno religioso en el mundo tendrá sus propias costumbres, símbolos, leyendas, mitos, oraciones, etc. Esto es el fenómeno religioso. ¿Cuál es el objeto de estudio fenomenológico de las religiones? El objeto de reflexión es el mismo Dios. ¿Y quién es el sujeto de la fenomenología religiosa? Pues el ser humano, ya que es el único ser animado
que es capaz de conocer a Dios. Así que cuando nos damos cuenta de esta característica tan significativa del ser humano, no tenemos menos que apreciarla, valorarla, saber cómo funciona y utilizarla, ¿no creen? En lo religioso interviene la inteligencia, la voluntad, todas nuestras facultades cognitivas y también todas nuestras facultades físicas y corporales. Puesto que al hacer el símbolo de la cruz, estoy pensando y mi cuerpo se está moviendo. O cuando los feligreses alaban a Alá, también lo están haciendo con todas sus facultades, tanto sensibles, corpóreas, intelectuales, espirituales, y todo el ser es el que se manifiesta en el fenómeno religioso. En lo religioso, entonces, en lo religioso se ocupan todas las facultades humanas. Es un producto de encuentro del hombre con una nueva dimensión que es lo sagrado. Y esto lo hacemos por medio de nuestras capacidades espirituales que desarrollan estas habilidades para comprender lo sagrado, lo divino, lo sobrenatural. Y así es entonces como entendemos que es una religión. Ahora bien, en todas religiones también hay unas separaciones que llamamos los grupos de sectas o los grupos de hermanos separados, como suelen decirse ahora. Y vamos a ver un poco en qué consisten esos grupos religiosos llamados sectas. Nos damos cuenta que el avance científico y técnico de nuestro tiempo hace en un mundo globalizado donde los credos son conocidos y proliferan por todas las redes sociales nuevos movimientos espirituales. Definir una secta es algo muy complicado, ya que ese grupo religioso o esa secta nunca acepta ser una secta, sino que se considera una nueva religión. El hecho es que una secta nos manifiesta características que nosotros podemos observar y darnos cuenta si es una religión o solamente es un grupo de hermanos separados. Nos vamos a referir a la primera característica, es que una secta es la separación de una religión, es la separación de un grupo de personas de una religión, ya sea por reacción a la rutina, por decadencia, por una crisis institucional o por preferencia de algún profeta en algún aspecto de la doctrina y quiere desarrollarla y forma su propio grupo religioso. Sea cual sea la causa, siempre una secta es algo que se separa de un grupo religioso. Max Weber, que es un filósofo y estudioso de estos temas, dice que una secta desarrolla una estructura social muy exclusiva, muy poca o ninguna comunicación con la cultura existente, y hay una preocupación especial por resaltar sus señas de identidad y la uniformidad de las ideas. O sea, que toda la comunidad piense lo mismo, se identifiquen con alguna característica y se sientan muy arraigados a ese grupo. La proliferación de sectas es muy variada. ¿Por qué? Porque las sectas son móviles, cambiantes, ya que si van en contra de la autoridad o de los principios sociales de ese grupo, cuando ven reacción de esa comunidad, pues se cambian de localidad para evitar problemas. Así que son bastante cambiantes y muy variables. La proliferación de estas sectas, unas nacen, otras mueren, de acuerdo a esta formación del grupo, y por eso es tan difícil también clasificar, organizar y definir cuáles son las sectas, dónde nacieron, en dónde se desarrollan, pues por esta superficialidad, esta mutabilidad, ¿no?
Hay sectas entonces pseudo-cristianas, pseudo-budistas, filosóficas, esotéricas, pseudocientíficas, ecologistas, naturistas, milagreras, hasta satánicas, ¿verdad? Así que nosotros pues debemos tener conocimiento de cómo es, que son sus características, para identificarlas y poder pues, establecer un juicio sobre ellas. Hablaremos entonces de las características de las sectas. Primero que nada, podemos decir que tienen un líder autollamado gurú, maestro, padre, profeta, reverendo, aguami, pastor, presidente, comandante, que es quien controla y prevé absolutamente todo. No se duda de su palabra o de sus escritos o de sus mandatos. Y a su muerte, la secta desaparece o bien puede heredarla a su miembro preferido. La secta es una estructura cerrada, generalmente con estructura piramidal, totalitaria y dictatorial, que goza de los bienes y los miembros trabajan para la secta, sin tomar en cuenta las leyes sociales o laborales de la región donde se establecieron. Exigen absoluta entrega, sumisión, sacrificio y dinero. El camino de perfección siempre va en ascenso, en donde se encontrará la felicidad cuando se esté más cerca del líder, o sea, en la cúspide de la pirámide. El mensaje que ellos ofrecen a la comunidad es muy atractivo y siempre utilizan las técnicas de marketing actual para ofrecer respuestas efectivas en la soledad, en las dudas existenciales, en los problemas de sentido de vida, capacitación y crecimiento de las personas que son invitadas a pertenecer a ese grupo religioso. La captación la hacen precisamente donde están las personas que sufren, que tienen una pena, un dolor o un problema. Por eso van a los bancos, a las cárceles, a los hospitales, a las casas de préstamo, etcétera, porque ahí es donde el hombre pues está con una pena en el alma o un dolor físico y entonces es donde hacen estas técnicas para captar a sus adeptos. También se preocupan mucho por la alimentación, por la desintoxicación del cuerpo, ya que consideran que pues sintiéndose bien aquel miembro, pues va a continuar trabajando para la secta y claro que al tener una buena alimentación y una desintoxicación, pues todo tu organismo va a empezar a trabajar de mejor manera y así entonces se van a encontrar motivados para continuar perteneciendo a ese grupo. El objetivo principal de una secta se considera el dinero y el poder, no tanto el bienestar de los miembros, sino, pues bueno, un cierto bienestar físico al formar parte de esta comunidad, pero lo que más les interesa al líder y a los miembros fundadores de la secta es el dinero y mantener controles de poder. Ahora bien, las sectas no es el único fenómeno religioso que podemos ver por ahí, sino también lo tenemos con las personas que expresan que son personas ateas. El ateísmo, podemos darnos cuenta, es un fenómeno que sucede dentro del ámbito religioso. Consiste en negar contundentemente la existencia de Dios, o bien afirmar que el hombre es incapaz de conocer y afirmar algo absoluto sobre Dios, o también someter a prueba o error el problema de Dios pretendiendo explicar todo bajo método científico, cosa que es imposible porque Dios es una realidad espiritual no material y el método científico solamente es aplicable a las cosas sensibles, corpóreas, ¿verdad? Así que pues imposible demostrar por método científico quién es Dios. Así que un ateo también exalta al hombre que
al hombre en sus cualidades físicas, corpóreas, materiales, y entonces la fe se va debilitando. El hombre cambió en otro tiempo el teocentrismo por un antropocentrismo. Y entonces todo lo que le da sentido a las cosas está fundamentado precisamente en el hombre mismo. La primacía del hombre es lo que le da sentido a todo lo que visible o invisible de este universo. Así que al exaltar tanto estas facultades humanas, pues la fe y lo sobrenatural, pues se puede negar. Se puede negar porque no se puede comprobar de manera experimental. Parece que los ateos tampoco tienen ninguna inquietud religiosa, no tienen la sensibilidad o no han querido desarrollar esta capacidad de la fe sobrenatural. Por lo tanto, no tienen inquietud religiosa y no se ocupan ni de Dios ni de la religión. Sin embargo, pues es un hecho que cuando nosotros reconocemos los estados de la mente frente a la verdad, es un hecho que tienen una fe natural, puesto que creen en la ciencia, creen en sus padres, creen en el mundo, creen en el hombre, y de alguna forma están divinizando a esas formas materiales. Aunque nieguen lo sobrenatural, no pueden negar su capacidad. El ateísmo es entonces juicio, más bien un prejuicio y una actitud cuando el ateo no quiere comprender las evidencias naturales y sobrenaturales del ser absoluto. El ateo afirma entonces que no hay más realidad que la materia y atribuye el orden y la perfección a la causalidad o al azar cósmico. Y así es como se explican las cosas, que de alguna forma le están pidiendo explicación. El ateísmo explica el mundo y la vida humana bajo el supuesto que la razón es todo y que aquello que la razón no comprende simplemente pues no existe. Esto es el fundamento del racionalismo. Y entonces, pues vemos cómo tantas personas en nuestro tiempo se pueden confesar como ateos. El ateísmo, entonces, busca la autosuficiencia absoluta del hombre. Si el hombre se bastara a sí mismo, para todo el hombre sería, para todos, el hombre sería plenamente feliz y no tendría una tendencia a la felicidad o tendencia al bien o tendencia al absoluto. No tendría necesidades y no tendría ni siquiera sentido de liberación. Estaría, si el hombre fuera así como dice el ateísmo, el hombre estaría en la cumbre de la evolución. No tendría dolores físicos y menos dolores espirituales. No tendría éxitos ni fracasos y por lo tanto, pues en el proceso de evolución, pues ya no moriría, sería eterno, porque hubiera evolucionado a formas superiores. Si acá otro filósofo nos dice que si esto llegara a suceder, el hombre pues simplemente dejaría de ser hombre, sería un semidios, ¿no? Entonces, para que el hombre sea hombre, pues esta es nuestra contingencia, nuestra precariedad, pero también tenemos las grandezas en el orden espiritual, que es lo que nos permite llegar a pensar en Dios. Por tanto, si el hombre se convirtiera en un ser tan perfecto como dicen los materialistas, los racionalistas, todas estas concepciones filosóficas, el hombre sería tan perfecto y tan absoluto que dejaría de ser el hombre que es como hombre que es, ¿verdad? Así que bueno, démonos cuenta cómo cuando alguien se manifiesta ateo, pues seguramente tiene una cosmovisión diferente que habría que escucharlo, comprenderlo, dialogar para llegar a mayor profundización de su reflexión. La otra parte de la humanidad que se manifiesta no creyente, pues hoy ha tomado formas contemporáneas de ateísmo y a eso lo llamamos el agnosticismo.
Ya no somos ateos como antes, como lo fueron Feuerbach, Freud, Marx, Nietzsche o Sartre. No, eso ya pasó de moda. Ahora, en la posmodernidad, las nuevas generaciones han caído en el cansancio intelectual, hasta en la irracionalidad, creyendo en elementos tan absurdos de la actualidad por, por comodidad o por placer. Y entonces afirman como agnósticos que no tienen la capacidad intelectual porque es limitada, contingente, como somos los seres humanos, de contemplar, de comprender una realidad absoluta como Dios. Y como no se creen capaces ni de afirmar ni de negar a Dios, pues mejor se mantienen al margen. Y eso es ser agnóstico, que es un sistema, una doctrina, una interacción de ideas que niegan la capacidad del hombre para conocer a Dios. Y por eso el hombre se abstiene de afirmar o negar la existencia de Dios. El laicismo ha propiciado una vida sin Dios, pues propone pensar, vivir y actuar como si Dios no existiera, pues la fe en Dios es un estorbo o un freno para el progreso de la humanidad. Y por eso la educación que se ha vuelto tan laica cada vez, pues más toman como que si la religión fuera algo retrógrada, algo que te estorba, algo que frena el desarrollo, siendo que si nosotros observamos el fenómeno religioso, la religión tiene muchas bondades en las diferentes sociedades en el mundo. Así que entonces vemos que el agnosticismo, que es esta negación del que el hombre sea capaz de conocer a Dios, es una doctrina filosófica que afirma que la razón humana es limitada y que la verdadera naturaleza de las cosas es inaccesible al conocimiento humano. O sea, siempre vemos la apariencia, no vemos la totalidad. Esta fue una concepción promovida por Hume y por Kant, así como muchos filósofos idealistas como Comte, Spencer, Mach, entre otros. Según la doctrina de los agnósticos, el mundo que vemos con el que tratamos a nuestro conocimiento no es una realidad objetiva, sino solo el producto de una actividad de nuestros órganos, de nuestros sentidos y de nuestra razón. Por eso diría Kant que cada quien juzga según sus propias categorías mentales. Y en cierta forma es una parte de la realidad, pero no es toda la realidad. La experiencia y la práctica refutan al agnosticismo. La ciencia va conociendo cada día con mayor profundidad y cantidad qué es la naturaleza. Y no es que no la conozcamos en su totalidad, pero poco a poco vamos profundizando y conociendo más aspectos de la propia naturaleza. No existen también límites para nuestro conocimiento. No existen cosas incognoscibles. Si es una cosa, de una o de otra manera la podemos conocer. Claro que no podemos conocer el no ser, porque si no es, pues no existe. Pero no hay alguna cosa que no podamos conocer. De cualquier manera, siempre vamos a tener la forma de llegar al conocimiento de lo que es. Y Dios no es la excepción. Tenemos una forma de conocerlo que es una manera indirecta, pero hay muchas formas en que sí podemos conocer lo que es. Y lo único que no podemos conocer es lo que no es, ¿verdad? Y entonces, pues al darnos cuenta que los agnósticos niegan que podemos llegar al conocimiento de Dios por reflexión y por experiencia, nos damos cuenta que este argumento tampoco es la verdad absoluta, puesto que de una u otra manera sí llegamos a conocer lo que es Dios. Bueno, en esta reflexión que hemos hecho sobre el fenómeno religioso, los invito a hacer una reflexión más profunda a nivel personal. Ya saben que pueden, los que gusten, mandar un mail a mi correo institucional que es liceo.varela02@anagua.mx.
gustó, yo leeré sus opiniones, sus reflexiones y daré alguna pauta para continuar. ¿Qué religiones conoces? ¿El fenómeno religioso cómo impacta en tu propia vida? ¿Qué consecuencias positivas y negativas crees que tiene el creyente, el ateo y el agnóstico? Haz una reflexión para confirmar el conocimiento del tema de la clase de hoy. Fue un placer estar con ustedes. Les deseo una profunda reflexión y nos vemos la próxima semana. Soy la maestra Giselle